Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 1 de agosto. Le damos la bienvenida a este mes y es un día muy especial para mí. Hoy es el día de la memoria litúrgica de San Alfonso María de Ligorio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva para este jueves vocacional, jueves 1 de agosto. Hermanos, hoy es día de ir a visitar el Santísimo y de vivir esta hora santa delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les pido, por favor, eleven una de María por mí, por mi vocación, para que Dios me dé la valentía de seguir predicando la palabra de Dios. Yo estoy muy contento, mis hermanos, por este día y quiero felicitar a todos los padres redentoristas, porque San Alfonso María de Ligorio es el fundador de esta hermosa comunidad. Dice esta revista litúrgica Pan de la Palabra de la comunidad de los padres paulinos acerca de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso nació en Nápoles. Como sacerdote y obispo se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue un infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor en el año 1732 para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido ampliamente. San Alfonso nace en el año de 1696 y parte a la casa del Padre del año 1787. Que San Alfonso María de Ligorio hoy ruegue e interceda por todos y cada uno de nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos, centrándonos un poco en la parte del Evangelio que nos propone a nosotros la liturgia para el día de hoy, estamos llegando casi al final del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Hoy llegamos al final de las parábolas. Hoy hemos escuchado la última parábola propuesta por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Si podemos hacer memoria, la parábola que escuchamos como primera parábola fue la parábola del sembrador. La segunda parábola fue la parábola de la cizaña. La tercera fue la parábola del grano de mostaza. La cuarta parábola de la levadura. Después viene la parábola del tesoro, la parábola de la perla, para terminar con la parábola de la red, que es la séptima y última parábola que escuchamos nosotros o encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Hoy hemos escuchado algo muy propio de nuestro Señor, pero también de las personas que viven alrededor del lago de Galilea, mar de Galilea
o lago de Genesaret, como dirían algunos, o Tiberíades. El Señor Jesucristo les dice lo siguiente: también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Esa es la parábola en sí. En el versículo 47 y 48 encontramos la parábola en sí. Ya después vendrá la aplicación de esta parábola en el versículo 49 y 50. Pero hablando de la parábola en sí, porque la parábola es una manera de enseñar tomando la realidad, cosas muy contemporáneas, muy del diario vivir de las personas. Nosotros podemos ver lo siguiente. Jesús le está hablando a pescadores, personas que se dedican a ese trabajo. Jesús está hablando del final, el final del día, de un trabajo fuerte, de un trabajo pesado. Porque los pescadores por lo general salen al mar, y salen al mar para echar las redes, para tomar muchos peces. Después de que toman muchos peces en la red, llevan la red a la orilla de la playa, y en la orilla de la playa escogen los peces. Escogen los peces buenos para llevarlos a sus casas, y los peces que no sirven en esa pesca y los vuelven a tirar, por lo general los tiran otra vez al lago, al mar, o algunos los utilizan para carnada, pero por lo general los tiran a aquellos que no sirven. Sin embargo, el Señor les está hablando de la satisfacción del pescador al final de un día de trabajo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un pescador? ¿Qué es lo peor? Pues no pescar nada. Una persona no pesca absolutamente nada, pues en su corazón tal vez viene ese sentimiento de derrota, insatisfacción, de fraude, de sentir que, como dice San Pablo, tiró puños al aire o corrió en vano. Y en la Biblia encontramos personas que no pescaron nada. Claro que sí. Si usted lee conmigo un ejemplo, San Lucas en el capítulo 5, versículo 5, usted va a encontrar que en boca de San Pedro vamos a escuchar esta expresión. Dice el 4, cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Y dice el 5:5, Simón le respondió: maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Vea qué bonito esto. Hemos pescado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Y dice, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, que es el capítulo de la primacía del apóstol San Pedro, cuando el Señor vuelve y los encuentra a ellos pescando a la orilla del lago de Tiberíades o el mar de Galilea, en Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando una persona salía, bregaba, trabajaba toda la noche y no pescaba nada, pues quedaba un sentimiento de insatisfacción, de derrota, algo pues que no lo llenaba. Sin embargo, el Señor les está hablando algo hermoso para ellos. El Señor está diciendo que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Esta es la parábola en sí que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los apuntes que yo he tomado para enseñarles a ustedes acerca de esta parábola dice, esta última parábola es una vocación de lo que es el reino de Dios en el futuro, o de lo que será el reino de Dios en el futuro. Cuando llegue el juicio final, la separación de las especies buenas y malas, evoca en las parábolas la cizaña y el trigo, o lo sembrado en el camino, pedregal o espinas, y lo sembrado en tierra buena. Es una analogía que utiliza
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver la separación de las especies buenas y malas, cómo esto evoca la idea del juicio. Si ustedes leen conmigo el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, los que conocemos algo de Biblia sabemos que este es el juicio final. Después de la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de los talentos, el Señor habla directamente acerca del juicio. Vean lo que dice el 31, especialmente el 32. Pero vamos a leer el del 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice el 32. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Vea qué interesante esto. Esto es una idea acerca del juicio, pero el Señor primero habla en parábolas y ya aquí en esta parte, San Mateo 25, 31, ya habla directamente el Señor sin parábolas, sin comparaciones. Es una enseñanza directa, puntual. Es la separación de las especies, buenas y malas, que evoca, como se lo repito, la idea del juicio que encontramos nosotros en San Mateo 25, 32. Dice, él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, como el pescador separa los peces buenos puestos en un canasto o los peces malos que son tirados y arrojados, como el segador separa el trigo de la cizaña, o como la semilla cae en una tierra que no produce fruto o una tierra buena que sí produce fruto. La semilla que cae a lo largo del camino, en el pedregal o en los espinos, o aquella semilla que es sembrada en tierra buena, que da fruto a su tiempo, como dice el Señor, tal vez evocando el Salmo 1. Feliz el hombre que no hace causa común de los que se burlan de Dios, sino que medita en la ley del Señor día y noche. Será como árbol plantado junto al camino que da fruto a su tiempo, dice nuestro Señor. Semilla buena, tierra buena, sembrada para que dé fruto del 100, del 60 o del 30, dice nuestro Señor. Volvemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículo 33. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, la separación de las especies. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vea qué bonito esto, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Y vea qué interesante esto, el versículo 37. Primero en el 34 lo llama benditos, y en el 37 dice, entonces los justos. ¿Por qué justos? Porque hicieron obras. Ya lo hemos visto nosotros en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 1 en adelante, la parábola del sembrador. Ya lo hemos visto nosotros en la parábola de la cizaña, cuando el Señor dice que entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo brillarán los justos? Ya lo hemos visto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14 en adelante. Sobre todo en el versículo 16. Brilla así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Los justos van a brillar a través de las obras de caridad, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Estas obras de caridad las vemos aquí, cuando el Señor separa a las ovejas de los cabritos, y entonces el Señor, este juicio va a ser dependiendo del amor que dieron, las obras que hicieron. Vengan, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad les digo, que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y dice el versículo 41 que
me erizo yo de escuchar este versículo. Entonces dirán también a los de su izquierda. ¿Cuáles son los de su izquierda? Los cabritos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escúcheme muy bien. El fuego es preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Los seres humanos no deberían ir al infierno. Sin embargo, vea lo que dice. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora en la aplicación de la parábola de la red, vamos a ver este fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Esta idea, esta enseñanza de Jesús es como el cierre, el broche de oro antes de empezar todo el tema de la pasión, como el Evangelio de San Mateo cierra estas parábolas que ya venía viéndose desde el capítulo 13, la separación de las especies. Lo vemos en San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Lo vemos nosotros en la parábola de la cizaña del Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, y en la explicación que es del 36 al 43. Lo vemos nosotros en la parábola del sembrador, que es San Mateo capítulo 13, versículo 4 al 9, y en la explicación que es del 18 al 23. Aquí el destino final de los justos es estar con Dios, es el reino de Dios, es las bienaventuranzas eternas. El destino final de los justos, dicen, es la vida eterna. ¿Cómo lo vemos nosotros en esta parábola que hemos escuchado hoy? Aquí el destino final de los justos se ve en los pescadores que recogen lo bueno, los pescados buenos, y los ponen en las canastas. Y el destino final de aquellos cabros, de aquellos injustos, de aquella cizaña, es porque los tiran afuera, dice el Señor. Y de aquí el Señor Jesucristo hace una explicación. En la aplicación de la parábola, el Señor hace una explicación muy precisa. En el versículo 49 dice: así sucederá al fin del mundo. Vea qué interesante esto, porque esta parábola es una evocación de lo que es el reino de Dios o será en el futuro, en el fin del mundo. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos. Ya el Señor lo había dicho en San Mateo capítulo 13, versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aquí dice: saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, el versículo 49. Y viene una explicación de lo que dice en el versículo 42. Los arrojarán en el horno del fuego y allí será el llanto y el rechinar. Lo que dicen: apártase de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. San Mateo 25, 41. Va a decir aquí el Señor, dice: y los echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esto es terrible, el horno de fuego. Sin embargo, vea qué interesante esto. El Señor en el versículo 42 dice: los arrojarán en el horno de fuego. Y el Señor en el versículo 50 dice: y los echarán en el horno de fuego. Es una explicación más profunda, es algo más explícito por parte de Jesús. ¿Qué es el horno de fuego o el horno ardiente para el pueblo de Israel? Resulta que en Jerusalén, como en todas las ciudades, se reunía la basura.
Y entonces la basura se sacaba afuera de la ciudad, extramuros, porque la ciudad de Jerusalén en la época era una ciudad amurallada, extramuros, y se quemaba. En este lugar que se creaba un horno para quemar la basura, a ese lugar le llamaban la gehenna. La gehenna era el lugar donde se quemaba la basura en la época antigua. En la época de los reyes, por allá, en la época de los reyes, podemos hablar nosotros en el año 1000 antes de Cristo, con David, con Salomón y todos los reyes que están ahí en adelante, en el 1010 en adelante. En la época de los reyes, cuando vino el cisma de Siquén, después de que el hijo de Salomón recibe un golpe de estado por parte de uno de los servidores de su papá, entonces este hombre se llamaba Jeroboam, le da un golpe de estado, divide el reino. El reino del norte se separa totalmente de los designios sagrados de Dios, por muchas cosas, pues. En el reino del sur solamente quedó la tribu de Judá, en la tribu de Judá queda Jerusalén, en Jerusalén queda el templo, y el templo era el único lugar donde le daban culto a Dios. Entonces este reino del norte, pues empezaron a darle culto a otros dioses, entre ellos a los Baales. Y en la época de los reyes se le ofrecían sacrificios humanos, sobre todo de los hijos, de los primogénitos, para un dios pagano, un demonio, lo llamaría yo, llamado Moloch Baal, que era el dios como un dios del fuego, que ellos creían, de la purificación, y le ofrecían a este dios sus niños, y cuando los botaban al fuego, pues era el rechinar, el ardor, el llorar de un niño, pues que se estaba quemando. Esa misma idea la trae nuestro Señor Jesucristo en esta parte del Evangelio. Vea qué interesante esto. Un horno donde se quema la basura. El horno llamado la gehenna. La gehenna, o este horno que está hablando el Señor aquí en este lugar, trae su plena explicación en San Mateo 25:41. San Mateo 25:41 dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya no está hablando de un horno que hace evocación a la gehenna, sino que ya le está dando un pleno cumplimiento, un lugar de castigo donde hay fuego, y este fuego es preparado para el diablo y para sus ángeles, lo que llamaríamos nosotros, iluminados por la teología católica, desde lo novísimo, llamado el infierno. Apártense de mí, malditos. Este es el fuego del injusto. Ese es el fin de aquellos que se separan totalmente de Dios, de aquellos que no hacen la voluntad de Dios, es el fuego. A través del horno ardiente, del llanto, del rechinar de dientes, pues el pueblo de Israel tenía esto muy marcado en su historia por todo lo que habían vivido en la época de los reyes. Y así como los pescadores entienden lo que el Señor les está diciendo, porque es a lo que se dedicaban, también entienden esto que el Señor les está diciendo. Aquellos que sean tirados, que sean botados, son botados al horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, para no tener este futuro, este juicio final, igual que estos peces que son tirados, ¿qué tenemos que hacer? Pues acoger el reino de Dios en el corazón, acogerlo en la vida personal, aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto fue, o esta es la conclusión de esta parte del Evangelio. Vea, si usted lee en el versículo 51 dice, el Señor les pregunta, ¿han entendido todo esto? Y ellos le dicen, sí, inmediatamente sí. Si ustedes ven en el capítulo 13, versículo 10 en adelante, le preguntan al Señor que por qué le hablan en parábolas, y Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Si ustedes leen el versículo 16, dichosos sus ojos porque ven y sus ojos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver, pero no lo vieron, ni oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Después viene el Señor Jesucristo a hablar acerca de por qué les habla en parábolas. Dice, todo esto dijo Jesús en parábolas. A esta gente y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Los apóstoles no entendían. Los apóstoles le pedían al Señor,
que les explicara. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede que todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, sino que viene el enemigo y la arrebata lo sembrado en su corazón, este es, y empieza el Señor a explicarle. Después los apóstoles mismos en el versículo 36, le dice, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, y el Señor les explica la parábola. Pero ahora el Señor les pregunta, ¿han entendido todo esto? Todo lo que el Señor les ha dicho. Y los apóstoles ipso facto inmediatamente dicen, sí. Y Él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vea qué interesante esto. Dice el Señor, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es decir, hubo escribas, personas que se dedicaban al estudio de la ley, que se convirtieron al cristianismo. Si ustedes leen conmigo San Mateo en el capítulo 23, versículo 34, habla sobre los crímenes y los castigos próximos. Y dice el Señor en el 34, por eso he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A unos los matarán, a otros los crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Aquellos que han acogido al Señor Jesús en su corazón, el Señor está hablando sobre todo lo que les va a pasar o que nos va a pasar, la persecución, todo lo que se va a desencadenar. Sin embargo, centrémonos en los escribas. Dice la explicación del versículo 34, capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, según la Biblia de Jerusalén. Dice, profetas, sabios, escribas designan aquí a los misioneros cristianos. Y nos manda a ver el capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, sobre todo en el capítulo 17 y 18. Capítulo 5, versículo 12 o 17 y 18. Primero dice, alégrese y regocíjese porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que a ustedes, es decir, la persecución. Pero después el Señor en el 17 y el 18 va a hablar acerca de la ley antigua y la ley nueva. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que todo se cumpla. Pues algunos escribas, que eran los estudiosos de la ley, entendieron lo que el Señor les decía y se convirtieron al reino, se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no abolían el Antiguo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento buscaban todo lo referente a Jesucristo para aplicarlo en su vida, llevar a los demás a la conversión. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los discípulos de Emaús. Si ustedes leen conmigo el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, si ustedes leen conmigo el versículo 27, dice lo siguiente, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y eso eran los que hacían los escribas, se convertían a Jesucristo, no abolían la ley, porque el Señor no vino a abolir la ley, sino empezaban a buscar en las escrituras todo lo que había de él acerca de Jesucristo. Eso hizo un gran apóstol que nosotros queremos mucho. Eso hizo el apóstol San Pablo. San Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Vea qué interesante esto. San Pablo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, tiene el encuentro con el resucitado, con nuestro Señor Salvador Jesucristo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, estaba persiguiendo Saulo a la iglesia de Dios, y el Señor dice: ¿por qué me persigues? Porque cuando usted persigue a la iglesia de Dios, se está persiguiendo al mismo Jesucristo nuestro Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces viene ese diálogo. Después Saulo entra a Damasco, llega Ananías, le impone las manos a Saulo, de él caen como unas escamas,
vuelve a ver y Saulo inmediatamente nos va a predicar. Dice la Biblia que al cabo de 3 años, algunos dicen que Pablo se retiró 3 años al desierto a Arabia a meditar, a estudiar las Escrituras. ¿Y acaso Pablo no era un estudioso? Claro que sí. Era celoso de la ley, lo dice él mismo en su testimonio. Fariseo, celoso, de la escuela de discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más grandes que tuvo en esa época en Jerusalén. Sin embargo, Pablo se va 3 años a estudiar las Sagradas Escrituras y para entender todo lo que había acerca de nuestro Señor Jesucristo, para poder enseñarlo a todos aquellos que lo escucharan. Y los escribas hacían eso. Aceptaban a Jesucristo en su vida, en su corazón, lo reconocían como su Señor, como su Salvador, y empezaban a estudiar las Escrituras. Vean tan bonito como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 52. Y él les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, a un padre de familia, diría otra traducción, que saca de su tesoro, a un padre de familia que saca cosas nuevas, primero lo nuevo y cosas viejas, es decir, segundo lo antiguo. La Biblia de Jerusalén, en este comentario del versículo 52 del capítulo 13 dice: el escriba cristiano posee y administra la antigua alianza, perfeccionada con la nueva. Estos rasgos se aplican al evangelista Mateo. El versículo es también una invitación a los discípulos que creen nuevas parábolas y así las enseñen a los demás. Entonces, ¿cómo hago yo para no llegar a tener este fin, el fin de los injustos, el fin de la cizaña, o para que no caiga yo en otra tierra que no sea la tierra buena? Pues aceptar a Jesús a través de su palabra, conocerlo en el corazón como Señor y como Salvador, unirnos a Él y permitir que esa palabra llegue a nosotros como tierra buena, sea como el trigo, los hijos del reino, y que seamos nosotros como estos peces puestos en canastos para que podamos brillar como brillan los hijos del reino delante de su Padre que está en los cielos. Pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, aquella que verdaderamente lo conoció, aquella que verdaderamente estuvo con nuestro Señor Jesucristo, aquella que con su sí, entendiendo lo que el ángel le dijo a través, o Dios a través del ángel, el sí que dio la Santísima Virgen María, ese sí puede dar fruto y fruto en abundancia en nuestra vida. ¿Entienden lo que les digo? Sí, dijeron los apóstoles. Hoy les pregunto yo, ¿entienden lo que el Señor les está diciendo? Que debemos vivir como hijos del reino y no como hijos del mundo. Que debemos vivir como el trigo y no como la cizaña. Que debemos vivir como estos peces buenos y no como aquellos peces que van a ser arrojados fuera, sino al contrario, debemos nosotros ser aquellas ovejas que el Señor dice: vengan benditos de mi Padre, y no como aquellos cabritos que dicen: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Que hoy podamos aceptarlo a Él, reconocerlo como Señor, como nuestro Salvador, y podamos vivir las bienaventuranzas eternas que el Señor tiene preparadas para nosotros cuando partamos de este mundo y lleguemos delante de su presencia. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 146, versículo 1 y 2. Alaba, alma mía, a Yahvé mientras viva, alabaré mientras exista, tañeré para mi Dios. Oremos. Haz, Señor, que la buena nueva del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance, y que su diminuta semilla sea la fuente perenne de las aptitudes básicas de nuestro seguimiento de Cristo al ritmo de las bienaventuranzas. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 1 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, el Padre de los Redentoristas. Hermanos, tenemos que abrirle el corazón a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor,
nuestro Salvador, como nuestro Dios. Hagámoslo a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Ahora, mis hermanos, antes de despedir este programa, quiero recordarles la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y necesitamos, hermanos, recoger un dinero para poder grabarla. Hemos iniciado esta campaña llamada $1 para la evangelización, que consiste en que todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales donen $1 una vez en su vida, solamente $1 una vez en su vida para esta película católica. Una señora me dijo: padre, ¿y si yo quiero darle más, lo acepta? Claro que sí, no hay ningún problema. Pues entre más rápido recojamos este dinerito, más rápido podemos grabar esta hermosa película católica que va a llegar a muchos corazones y va a hacer que muchas personas se conviertan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo pueden hacer llegar este dólar? Hay diferentes maneras. En la descripción del video está la cuenta de Bancolombia, Wells Fargo, está Nequi o está PayPal, que son medios de donación o para poder hacer esta ayuda llamada $1 para la evangelización. Y así puede grabar esta hermosa película católica. Segundo, mis hermanos, recordemos que estamos buscando embajadores de la buena nueva, personas que quieran dar a conocer el reino de Dios a través de estas predicaciones que se graban con tanto amor. ¿Y qué tienen que hacer? Primero, suscribirse al canal. Ayúdenme. Estamos caminando hacia el 1.000.000 de suscriptores. Necesitamos de su suscripción. Suscríbase al canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada o denle like a la página de Facebook Padre Bernardo Moncada. Segundo, copie el link del video. Tercero, compártalo con sus familiares y amigos. Y cuarto, mis hermanos, dígale a ellos que hagan lo mismo, que se suscriban, que reproduzcan el video, que copien el link y que lo compartan con sus familiares y con sus amigos. Y así llegamos a ser embajadores de la buena nueva. Y por último, recordemos que he sido invitado a Europa y Tierra Santa del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. 6 países en un solo viaje. Queremos ir a Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia y Herzegovina e Israel. Queremos visitar santuarios como Fátima, queremos visitar Lourdes, Montserrat, Medjugorje. Queremos ir al Vaticano a una audiencia general con el Santo Papa, el Papa Francisco, y queremos terminar en Israel, en Tierra Santa, siguiendo los pasos de Jesús. Por esa razón esta peregrinación se llama Caminemos con María para seguir a Jesús. Si alguno de ustedes quiere acompañarme, porque he sido invitado como director espiritual de esta peregrinación, puede comunicarse a los siguientes números en los Estados Unidos de Norteamérica. Área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. Y ahora sí, mis hermanos, preparémonos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.